Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Y la palabra de Dios dice de la siguiente forma en la Reina Valera, la que yo tengo en las Américas, y dice así. Ya estábamos todos con la palabra abierta en Proverbios capítulo 15, versículo 12. Esta es una cápsula que vamos a empezar en el inicio de cada prédica, vamos a hacerla para que quede en cada corazón. Y la palabra de Dios dice de esta forma, dice que el insolente no ama al que lo reprende, ni se allegará a los sabios. Eso es en la Reina Valera. Ahora miremosle en la K2 mesiánica. Dice lo siguiente, dice: una persona sin instrucción no amará al que lo reprende, tampoco se asociará con el sabio. Es importante tener en cuenta de que nosotros tenemos que tener amor. Porque mientras usted no tenga amor, mi amado hermano, usted no podrá verdaderamente llegar al contexto de lo que es entender, comprender el mensaje. Si nosotros no tenemos ese amor interior, nosotros no podemos permitir, o no nos permitimos el poder discernir, el poder estar y el poder verdaderamente conocer lo que todo el tiempo se ha dicho en los devocionales. ¿Sí? En los devocionales siempre se ha hablado del amor. Si tú estás dentro de Él, en Él, en ese momento tú empezarás a tener una vida diferente. Cada vez que oímos un devocional, ponemos en este mes que estamos hablando del devocional de la mujer, nos damos cuenta de que si no hay el amor de Dios, si no hay el amor en Cristo Jesús, de nada nos sirve. Porque caminamos de acuerdo a nuestro conocimiento, caminamos de acuerdo a nuestra instrucción. Y la instrucción que nos da el mundo es diferente, es completamente opuesta, ¿sí?, a lo que es la dirección que trae Dios en su palabra. Amén. Amén. Cerramos los ojos. Padre Celestial, bendito seas y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Señor, colocamos la charla de hoy, Señor, esta conversación, Señor, la colocamos en tu mano, Señor, para que seas tú, Señor, ministrándonos en esta mañana, para que seas tú fluyendo completamente en la vida de cada uno de nosotros. Hoy venimos a ti, mi amado Dios, para que seas tú, Señor, ampliando las estacas del conocimiento, para que nosotros podamos vivir más en ti, Señor, y menos en nosotros, para que nosotros podamos estar en tu presencia, Papito Dios. Llénanos completamente, Señor. Abre las puertas, Señor, del corazón. Abre las puertas del entendimiento. Abre las puertas, Señor, de este conocer en ti, Señor, como lo dice tu palabra, Señor, en Proverbios 15, Señor. Que si nosotros no tenemos amor en ti, Señor, no recibiremos tu instrucción, Señor, porque dedicaremos nuestro tiempo a otras cosas que no son de ti, mi amado Dios. Por eso hoy venimos a ti, mi amado Dios. Bueno, mis amados hermanos, nosotros hemos venido hablando de un caminar en Cristo Jesús, un caminar en el Espíritu de Dios, un glorificarnos en Dios, caminar de victoria en victoria, y hemos empezado a conocer cómo es estar en Él, cómo es por Él, cómo es en Él y cómo es para Él. Y en esa medida que nosotros entramos en ese caminar, nosotros empezamos a tener una cosa que se llama obediencia.
Y de esa forma nosotros hemos aprendido a conocer qué es lo que Dios quiere de mí, porque es que en la medida que yo entre a conocer de Dios, es Dios quien a mí me enseña, es Dios quien a mí me edifica e instruye para que yo pueda conocerlo más a Él. Es lo que quiere Dios. Dios no quiere que nosotros seamos borregos, Dios no quiere que nosotros seamos aquellas personas que andamos detrás. ¿Por qué? Porque es que como mi hermano está aquí, es que como mi mamá, mi papá, todos están aquí, entonces yo vengo aquí. ¿Por qué? Hermano, Dios lo que quiere es que tú lo conozcas a Él y sepas por qué estás sentado ahí. ¿Qué andas buscando con eso? Porque muchas veces venimos a la casa del Señor en busca de ¿qué? De que nos apaguen un incendio. Y Dios no es un Dios bombero. Dios te guía a ti, Dios te dirige, Dios te enseña, Dios te instruye para que tú aprendas a buscarlo en Él. La palabra de Dios dice que si te falta sabiduría, ¿qué dice? Pídala. Pero tienes que pedirla como ¿qué? Como conviene. No se puede pedir la sabiduría porque es que yo quiero tal cosa. Dios a ti te enseña que tú pidas las cosas bien para que cuando tú las recibas bien. Para que cuando tú las recibas puedas disfrutar de esa cosa con todo el deleite, con todo el gozo, con toda la alegría que viene de Él. Es así como Dios entonces ha dispuesto que nosotros entremos en un proceso que se llama creciendo a través de. Este crecimiento a través de, vamos a mirarlo en un discurrir suave, despacio, lento. Si de pronto tienen alguna inquietud o algo, pues levanten la mano y piden. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es que usted, mi amado hermano, lo comprenda a Él. Óigame bien, no que me comprenda a mí, no que comprenda esta casa, sino que usted comprenda por qué camina en el Señor. ¿Qué es lo que usted quiere de Dios? Y si lo que usted quiere de Dios es así, pues entonces usted prácticamente, y están los dos en la misma voluntad, Dios le va a hacer a usted lo que usted pida, porque Él dice: pedid y se os dará, tocad y se os abrirá. La palabra de Dios es tan cierta, tan correcta, de que si tú lo haces así, de acuerdo a como Dios lo pide, Él te va a abrir las puertas completamente, porque Él ya las tiene abiertas. Él nada más es hacer esto y ya está todo escrito para ti. Todo está hecho, todo está prácticamente definido para que nosotros podamos vivificarlo a Él en su presencia y en su forma de ser. Entonces, veníamos en este discurrir con el Señor creciendo. La anterior charla, comentábamos de que Dios había colocado en mi querer, en mi forma de pensar, ¿sí? Había colocado 3 citas bíblicas. Esas citas bíblicas eran, ¿sí?, que era el hijo pródigo, la otra era la siembra y la cosecha, y la otra era en Juan capítulo 15, que es la vid verdadera. Entonces yo le decía al Señor: ¿cómo puedo yo entremezclar esto para que el pueblo de Dios sepa el caminar dentro de este proceso? Entonces Él me decía a mí: tiene que haber un sembrador, tiene que haber alguien, tiene que haber un campo, tiene que haber una tierra, tiene que haber alguien que labre esa tierra, que la haga y que verdaderamente llegue a ese proceso en el cual, ¿sí?, esa tierra sea preparada, sea adecuada para poder sembrar el sembrador la semilla. Porque el sembrador no va a botar la semilla en un sitio donde nunca la ha preparado. Y es así como Dios entonces empezamos con ese proceso de vamos a sembrar algo, vamos a preparar una tierra, y esa tierra, amados hermanos, esa tierra somos todos, tanto los que están afuera como los que están adentro. Aquellos que están afuera son también tierra preparada por Dios, y los que estamos aquí también es tierra preparada por Dios. ¿Qué sucede cuando esa tierra preparada por Dios y recibe la semilla, pero no la quiere aceptar? Entonces empezamos a ver que hay una que cayó en un sitio donde ni siquiera
pudo crecer la semilla y vino el animalito, vino el ave y se la comió. Y esa semilla no salió, no dio fruto. ¿Por qué? Porque no pudo entrar en la tierra, porque no había la posibilidad, porque ese corazón estaba endurecido, estaba tieso. Y es lo que muchas veces sucede con el que está afuera y muchas veces también con uno que está aquí adentro. Uno a veces también tiene un corazón duro y no quiere aceptar la palabra. ¿Por qué? Porque no dispone el corazón para que él reciba el mensaje que debe recibir ese día. Es usted, mi amado hermano, el que va a disponer la tierra. Es usted el que dispone que esa palabra entre en usted como semilla para que usted pueda dar un fruto. Hay una parte donde vino a los espinos en zarzas, y ¿qué hicieron esas? Ella creció, ella dio, ella salió, pero no pudo. ¿Por qué? Porque eran más fuertes los espinos y las zarzas que la dosaron, la cubrieron tanto, la ahogaron, que básicamente ella no pudo seguir más, entonces murió. Y es lo que muchas veces sucede. Y después vino otra que fue de entre las piedras, ¿sí? Fue golpeada, prácticamente una cayó en un ladito, entonces ahí había tierra, creció, otra cayó encima de la piedra, no pudo crecer, ¿sí? Y la palabra de Dios es clara en cuanto a esto. Entonces venía a mi mente la tierra esa fértil donde cayó la semilla, ¿sí? Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué unos dieron 30, otros 60? ¿Y por qué unos sí dieron el 100% si es la semilla que cae y la tierra está preparada para que reciba esa semilla? ¿Qué le faltó a esa semilla? ¿Qué le faltó a esa tierra? Entonces me decía, bueno, vámonos entonces por partes. Vamos a caminar un poquito en este discurrir. Yo creo que el pueblo que tenemos es un pueblo que conoce mucho del Señor. Es un pueblo que tiene un entendimiento de la palabra grande. Entonces se me hace más fácil poder hablar, poder explicar esto. Y yo le preguntaba, allá en medio del tiempo que estaba a solas con el Señor, yo le pregunto, le digo, bueno, Señor, ¿y esto? Explíqueme un poquito más esto. Y Él me coge y me levanta todas las mañanas a las 3:30 de la mañana, como le digo, Señor, ¿para que me levante a esta hora? Pero en medio de esa levantadita, yo me recuesto otra vez y no me deja dormir, sino que me pone a pensar, y empiezan a fluir cosas y a entrar cosas. Y es así como entonces viene ese proceso donde me hablaba a mí del hijo pródigo. Dijo, ¿y el hijo pródigo? Y dije yo, ¿por qué me mete el hijo pródigo? Me dijo, bueno, tú ya hablaste sobre el hijo pródigo. Le dije, sí, hablé sobre él y hablé sobre el amor del padre. Ese amor inmenso del papá que espera a su hijo y que lo anhela y que toda la mañana se levanta temprano a esperarlo allá en ese monte. Él lo espera para que cuando él aparezca, él pueda salir y recoger. Y ese hijo que se va, que se pierde, que decide pedirle sus bienes, que decide arrancar, buscar el mundo porque el mundo para él es mejor, porque lo ve mejor. Y es cuando yo entendí entonces bien aquellos que caen en la tierra que no es tierra, o sea, que es cemento, que es duro, es un corazón endurecido, aquel que verdaderamente no quiere recibir, o de pronto no ha recibido el mensaje, o no lo quiere recibir, no lo quiere aceptar. Entonces ese es aquel que decide tomarlo todo y decide vivir en un ambiente que para él es delicioso. Y yo lo digo por experiencia propia. Yo viví en ese ambiente delicioso. Tuve ese ambiente, me gocé, disfruté, ahora me gozo. Antes disfrutaba de esos momentos, creía que eran los momentos mejores. Creo que los que vivimos antes empezamos a darnos cuenta de que era algo que uno salía de una reunión, ¿sí? Muy bien, en la reunión contento y feliz, y terminaba usted en su casa en un guayao y en una depresión que uno no sabía por qué, pero ahí estaba, ¿cierto? Pidiendo que de pronto le dieran limonada y un poquito, y de pronto otra cerveza para poder calmar las cosas. Y es así como entonces ese hijo pródigo disfrutó, estuvo bien, y de pronto vino un proceso de Dios en el cual vino una escasez y le tocó ir a trabajar.
¿Y a dónde lo mandaron? Al sitio donde atienden los cerdos. Y él se dio cuenta de que ahí no podía comer lo que él quería, sino lo que le daban para que comiera, y muchas veces el cerdo recibía mejor comida que la que él podía estar recibiendo. Y él estaba con hambre. Entonces él decía, Señor, y llegó un momento en el cual vino ese quick de Dios, vino ese proceso de Dios que siempre ha sucedido en nuestra vida y que muchas veces a uno le preguntan, le dicen, ¿y usted por qué buscó al Señor? Y uno no es capaz de responder, ¿por qué? Porque es algo que es, mire, es un quick, es algo así especial de Dios. Entonces yo le decía, claro. Y llegaba a mi mente ese proceso en el cual él me decía, ¿y el Padre qué hizo? Y no, el Padre lo que hizo fue que salió corriendo y se fue abrazando. ¿Y él qué pasó con él? Él dijo, Padre, él antes de llegar, ¿sí? La palabra de Dios dice que él se arrepintió, él buscó al Señor y él dijo, ¿sí? Y él dispuso, hizo un voto, que si nosotros lo miramos en Jacob también sucedió ese voto, donde él pedía que subían y bajaban los ángeles y él hizo un voto. Hizo una promesa, y esa promesa él después, cuando la vemos, porque él prácticamente, él todo el tiempo está dispuesto a hacer las cosas que Dios le prometió o que dice su palabra, y de esa forma entonces vemos que ese hijo pródigo vuelve y él va a decirle algo al padre. Él espera que el padre le pregunte, pero el papá, ¿qué hace? El papá no le pregunta nada, lo deja, lo abraza, lo besa, lo cuchicha. La vez pasada les comentaba eso. Y llega un momento en el cual él recibe ese amor del padre, y díganme si esa cosa es tan especial, que ese primer amor es tan lindo, tan precioso, los que lo hemos vivido, yo creo que todos lo hemos vivido, en el cual todos queremos conocer, hablar, que háblame, qué tal cosa, que muéstreme esto, que en qué parte dice esta cosa, y empezamos a leer la Biblia y empezamos a querer conocer más y más del Señor. Más y más del Señor. Y viene un momento en el cual hay una connotación, un enfrentamiento o una visión de dos hijos, el uno que llega, que ha tomado cosas, y el otro que está ahí todo el tiempo sirviéndole a Dios. Y empezamos a ver un corazón que supuestamente está amoroso, que está prácticamente viviendo bien, que disfruta de todas las cosas de Dios. Y de pronto viene ese hijo pródigo y entra y se inmiscuye en la vida, en ese mundo que tenemos. Es lo que muchas veces sucede con nosotros. ¿Cuántas veces, mi amado hermano, usted está como líder o está ahí de pronto sentado y llega otro y al mes ese otro ya está ocupando un espacio? Dice usted, ¿y este por qué ocupa antes que yo? Lo que pasa es que resulta que, mi amado hermano, ese vino con un corazón dispuesto, entregado al Señor. Mientras que el que está ahí tiene un corazón prácticamente adormecido. Adormecido, y hay necesidad de que entremos en celo. Entonces yo miraba esto, les estoy contando esto para que ustedes vean ese proceso que yo viví, y miraba esto y yo le decía, claro, Señor, y me venía a la mente, o él traía a mi mente, porque eso es él, traía a mi mente ese proceso que vivió ese hijo que estaba ahí, y el padre que sale a decirle, ¿por qué no entras, hijo? ¿Por qué no disfrutas de este baile? ¿Por qué no disfrutas de esta danza? ¿Por qué no disfrutas de este devenir que yo estoy dándole a mi hijo que ha llegado? Y si usted lo mira, antes del hijo pródigo, ¿sí?, se habla de la moneda perdida, y antes de eso se habla prácticamente, hay dos cosas que Dios tiene, ¿sí?, de la oveja perdida. En ese mismo capítulo está hablando Dios de dos elementos que no tienen voluntad propia, mientras que este, que es el hijo pródigo, tiene voluntad propia. Esto lo llevo para que ustedes puedan entender esto a grosso modo. Y viene el momento en el cual él se enfrenta a su hijo que está ahí, y él le dice, ¿cómo es posible que yo todo el tiempo te he servido y tú no me has dado ni siquiera algo para yo poder invitar a mis amigos aquí a esta casa?
¿Y qué le dice el Padre? Tú estás disfrutando de lo mío. Hermanos, nosotros a veces no entendemos que es Dios quien ha dispuesto que nosotros, ¿sí?, podamos disfrutar de lo que Él tiene. Y ahí viene lo de la vida verdadera. En ese disfrute que Dios tiene, díganme si Dios, cuando fue Génesis capítulo 2, cuando Dios dice, Dios llega y decide y dice, hagamos. Pero Él antes, en Génesis 1, versículo 2, 3, 4, ¿sí?, sea la luz, hizo la luz, todo se hizo, y cada día que Él hacía las cosas, Él miraba y le daba su punto de vista, o sea, auditoría, contraloría, y decía, esto es bueno, esto es bueno. Entonces Él miraba que todo era bueno, pero era bueno. Yo le pregunto a ustedes, mis amados hermanos, Él decía, ¿es bueno para quién? ¿Para quién es bueno? O sea, pregúntense de ustedes, ¿para quién es bueno? ¿Por qué Dios decía, esto es bueno? ¿Bueno para quién? ¿Para Él? No, mis amados hermanos, bueno para la persona que Él iba a colocar en ese sitio. Tenemos que empezar a entenderlo desde ese punto de vista, para poder entender lo que es la vida verdadera. Y en la medida que Dios iba haciendo las cosas, Dios las iba haciendo todos cada día. ¿Para qué? Para que aquel que en el sexto día iba a hacer, iba a formar, ¿sí?, pudiese disfrutar de todo lo que Él había hecho, que era ¿qué? Bueno. Y cuando llegó el sexto día, ¿qué dijo Él? Agradable. ¿Agradable a quién? ¿A Él? ¿Será que Él lo habrá tomado y se lo habrá comido? ¿Será que Él habrá cogido un pez y se lo habrá pasado por delante? No, mi amado hermano, agradable al hombre que iba a ser y a la mujer. ¿Sí? Cuando Él dice hagamos, ya la pastora les ha predicado, les ha hablado sobre ese verbo. ¿Sí? Y yo los invito a que oigan esas predicas, porque esa enseñanza nos ha venido dando a nosotros, o sea, a mí me ha venido dando una claridad que, a pesar de que yo 25 años en esto, ¿sí?, cada día me doy cuenta de que hay algo nuevo para cada uno de nosotros. Hay algo nuevo. ¿Sí? Ya nosotros no estamos volviendo otra vez a leer la Biblia, ¿sí?, que vamos a leer Habacuc, que vamos a leer Isaías, o que vamos a leer de pronto Daniel, ¿sí?, sino que hay algo dentro de esa lectura que es nueva para nosotros y que tenemos que empezar a probar. ¿Qué es lo que es las raíces hebreas en cuanto a la palabra? ¿Por qué? Porque es la que se habló cuando se estaban haciendo esas cartas, se estaban haciendo esos libros. Y tenemos que entender cuál es el pensamiento de aquel que verdaderamente hizo la obra. Hace poquito, no, hace como unos 3 años o 4, yo estaba oyendo un comentario de una persona que estaba entrevistando a un escritor. Entonces ella le preguntaba, bueno, ¿y usted qué pensó cuando usted decidió escribir eso? Dijo, no, es que yo pensé eso y eso. Y yo decía, claro, con razón. Uno muchas veces va y lee el libro, pero no se da cuenta cuál es la esencia de ese libro, cuál es el espíritu que mueve ese libro. Por eso muchas veces nosotros miramos televisión, vemos películas, muchas veces nosotros vemos matachitos a nivel de internet, a nivel de, prácticamente a nivel del celular o a nivel del televisor, y no nos estamos dando cuenta qué espíritu viene ahí metido dentro de ese proceso. Hace poquito, cuando fue el Mundial de Fútbol, la pastora nos comentaba, Señor, de esas figuras que aparecían a nivel del televisor, que se estaban metiendo en cada hogar, que se estaban metiendo en cada mundo, porque cada mente es un mundo. O sea, se estaban metiendo en cada mente y estaban prácticamente llevando a que esa mente tuviese una renovación, pero ¿en qué? En algo que no servía para Dios. Y es lo que hace el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios lo que trae es que Él, en vez de ir a nosotros a llevarnos al mal, nos lleva a la verdad, nos dice, mire, esto es lo bueno y esto es lo malo. Cuando empieza usted a darse cuenta de por qué está aquí sentado,
Cuando empieza a venir a su mente una explicación que trae, porque yo creo que los que estamos aquí hemos vivido esa explicación de Dios. Vamos a hacer tal cosa y de pronto no lo hacemos. ¿Por qué? Porque sabemos cuánto vale, cuánto es el valor que tiene eso, que nos lleva a comprender por qué hablamos de las necesidades y los valores, para poder entender cuánto vale Dios en mi vida para yo poder realizar algo. Porque mi amado hermano, créame, yo lo he vivido. Hay momentos en los cuales uno tiene una tentación, quiere coger algo, desea eso, no lo anhela sino que desea. Y en ese momento viene a usted una voz o viene a usted de pronto una parte de la Biblia donde le dice a usted tal cosa. ¿Cuántas veces viene de pronto alguien y lo ofende a uno, lo maltrata y uno quiere como responderle y de pronto la palabra de Dios viene y dice, mía es la venganza, yo pagaré? Mira, Señor, entonces cierra la boquita, hermano, y órale al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que va a hacer la obra. Cuando nosotros caminamos en Él, empezamos a darnos cuenta de que estamos viviendo en Él. Óigame bien, viviendo en Él. Cuando usted toma la decisión, dice, yo voy a cambiar, voy a dar este salto, en ese momento empieza a presentarse ese devenir de Dios, o sea, ese milagro que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Oígame bien, porque no es un milagro que usted esté aquí, porque usted todos los días se levanta, usted está dormido, su espíritu está en reposo. Y usted no sabe si en ese momento usted está yéndose para el otro lado. Y cuando usted abre sus ojos se da cuenta y dice, wow, un nuevo día. ¿Y cuántas veces usted antes de ese nuevo día, usted hace una serie de compromisos creyendo, confiando en lo que usted va a hacer, cuando usted no sabe lo que le pasó en la palabra lo hice? Aquel que estaba diciendo, uy, yo tengo tanto, tal cosa, yo vivo bien, yo puedo comer bien, tal cosa, ¿sí? Y llega y dice el Señor, necio, si supiera que esta noche estarás conmigo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que nosotros aún no hemos podido entender el mensaje de Dios como corresponde. Porque Él a nosotros todos los días, cuando usted viene, cuando usted se levanta y ora, en ese momento Dios a lo mejor de pronto le falta algo, nos falta algo, digo también, porque también me incluye, nos falta algo que no ha permitido que nosotros podamos entrar al reino de Dios como Él quiere que nosotros entremos, limpios, transparentes, puros. Y Él espera que ese día yo haga la obra para que yo pueda ser limpiado, transparente, pueda ser transparente y sea purificado ante la presencia de Él para que pueda recibirlo. ¿Cuántas personas han entrado en un proceso, en una unidad de cuidados intensivos, en una UCI o de pronto en un accidente de tránsito y el persona dice, es que yo me fui y de pronto regresan otra vez? ¿Por qué? Porque no ha llegado el momento para que se vaya. Dios anhela que nosotros todos, oigan bien, no estoy diciendo uno solo, Él no tiene ascensión de personas, todos puedan entrar al reino de los cielos, todos puedan estar disfrutando del banquete celestial, todos puedan disfrutar de la vida eterna. Y así Dios me vino enseñando y estábamos hablando, ¿sí? Ahora estamos hablando del hijo pródigo, ¿cierto? ¿Ah? Y después pasamos a ¿qué? La siembra, ¿cierto? Y estábamos hablando de esa siembra que se hizo, ¿sí? Que Dios la hizo al comienzo. ¿En dónde la hizo? Una cosa que se llamó el huerto del Edén. ¿Y qué le dijo Dios a Adán? Puede comer de todo esto, ¿cierto? De todo, de todas estas frutas puede comer. O sea, Él le sembró, Él hizo un viñedo, mejor, en sí hizo un frutal para Él, hizo un campo lleno de frutas para que Él pudiese degustarse, pudiese comer, pudiese tener ese alimento. Si Él lo que quería era tal cosa, inmediatamente a su mente venía y aparecía eso, o la fruta le daba ese producto, como le pasó a Jesús cuando fue a la higuera, dame de comer, y la higuera no le dio de comer.
Puede que de pronto no era el momento de dar ese fruto, ¿cierto? Pero ella tenía que recibir el mensaje y la palabra para lo cual fue creada, para lo cual fue hecha. O sea, mi amado hermano, todas las cosas han sido creadas para que nosotros podamos disfrutar de ellas. Así como usted también fue creado para que otro pueda disfrutar de ti. Así como tú fuiste creado y todas las cosas fueron creadas para que Dios pudiese disfrutar de nosotros. Él anhelaba, él bajaba, él se regozaba con Adán y con Eva. Y él hizo ese. ¿Y qué sucedió? Vino el pecado, vino la maldición. ¿Y qué dice el Señor con respecto al hombre? Maldice la tierra, ¿sí?, por intermedio del hombre, y al maldecir la tierra, ¿qué produce la tierra? Cardos, espinos, abrojos. Entonces, muchas veces la gente tendrá que crecer a través de esos cardos y espinos. ¿Qué habrá producido en su vida? Cardos y espinos. Entonces, cuando viene la palabra, viene esa prédica, viene esa charla, va a tener que crecer de entre esos cardos y espinos. Y es lo que vamos a ver, cómo podemos nosotros quitarnos de encima para poder crecer a través de esos cardos y espinos. Y de pronto el tipo, ¿sí?, preparando la tierra, y de pronto alguien vino y echó piedras y ha sabido crecer la semilla en medio de esas piedras. Ya hemos visto, y hay muchas charlas de la pastora donde ella nos habla a nosotros de las piedras. ¿Qué significan las piedras? ¿Sí? Y nos habla a nosotros del perdón. Yo los invito a que lo oigan. Muy bonitos los temas. Y le hago una explicación de cada cosa. Pero bueno, nosotros vamos a ver por qué nosotros crecemos a través de. Dígame bien, porque es que esto no es que Dios quiera que usted sea castigado, mi amado hermano. Si usted va a Job, en Job, ¿qué pasa? En Job Dios permite que el enemigo toque. Pero Él no le permite que lo toque inicialmente. Entonces, ¿qué hace? Tocar todo lo que es el exterior, todo lo que muchas veces ven mis ojos, todo lo que oyen mis oídos, todo lo que yo palpo, es lo que el enemigo viene y ataca de primero. ¿Por qué? Porque Dios no permite que toque la parte interna, el interior de cada. Va, hace lo que tiene que hacer y vuelve y regresa, pero es que no me permite que le toque el resto. ¿Y qué hace Dios? Dios permite que entre a tocarle esa parte interior. Esto, vamos entrando, ¿cierto? Vamos poquito a poquito. Si de pronto les queda una duda, por favor levanten la mano y yo les explico, ¿vale? Para que puedan entender lo que Dios a mí me explicó con respecto a todo eso. Y en la medida que entonces se va produciendo, hay una parte de la semilla que cae en tierra buena. Que cae en tierra buena. Y que debiera producir al 30, al 60 y al 100 por uno, pero que no produce. No produce. Y es cuando vemos que el Señor, que tanto quiere a su pueblo, porque Él escogió un pueblo. Y nosotros vemos y hemos oído hablar de la charla, de la prédica sobre la parte de generación en generación. La generación de Adán, la generación de quién? De Sem, la generación de, ahorita entonces estamos entrando a otra generación que es la de Abraham. ¿Qué sucede entonces? Resulta que miramos y esa semilla que ha sido sembrada en ese sitio, que tiene que dar un fruto bueno, un fruto agradable, ¿sí? La misma tierra se encarga de hacer que ese fruto no salga como tiene que ser. ¿Y se forman qué? Se forman las vides silvestres. Ya no es la vid verdadera, que es fructífera, sino se forma la vid silvestre. Vamos a mirarlo entonces, vamos a ver, ya llegamos hasta ahí, ¿cierto? Ese es el crecimiento. Ese crecimiento viene, unos van a tener un crecimiento sano, agradable, ¿sí?, donde van a producir al 30, al 60 o al 100. Y otros tienen un crecimiento donde han decidido maltratar la tierra, han decidido cambiar todo
¿Por qué? Por su propia voluntad. O sea, es la voluntad que Dios permite que nosotros tengamos para poder tomar decisiones. Pero a veces dice la palabra que ellos perdieron todo por falta de ¿qué? De conocimiento. ¿Qué es lo que dice la cita que yo les di al comienzo? Esa cápsula. Esa cápsula que yo les di al comienzo que dice básicamente que nosotros tenemos que ser instruidos. Pero aquel que recibe la instrucción es aquel que acepta que pueda yo ser. Hace poquito alguien me llamó para pedirme que yo supiera un devocional. Resulta que yo le dije que no podía, porque ese devocional era muy fuerte para yo poderlo expresar. Era muy fuerte. ¿Por qué? Porque no sabía hasta qué punto la madurez de cada uno de ustedes, ¿sí?, era para poder verdaderamente rumiar ese mensaje y poder traer lo bueno y desechar lo malo, y no cargarse contra el predicador o contra aquella persona que estaba hablando sobre eso. Entonces me limité a decir que no. ¿Por qué? Porque a mí, o sea, yo fui a la presencia de Dios y Dios colocó en mi corazón de que yo lo hiciera. ¿Ven? No por falta de gusto, porque si Dios coloca algo en uno es para que uno lo haga, porque Él sabe qué es lo que ha colocado en uno, porque Él ya sabe lo que uno va a decir. No es que esto que esté diciendo es porque yo lo traje, no, es porque Dios lo colocó para que yo lo diga. Y yo 3 días antes o 4 días antes yo dispongo todo para que Él tome el control de todo lo que yo digo. Y si ustedes oyeron la oración que hizo Manolito antes, dice eso, que yo pueda ser un instrumento de Dios, que lo mío no sea mío, sino que sea solamente de Dios. ¿Para qué? Para que ustedes puedan recibirlo completamente y lo puedan llevar y cargar a sus corazones. Leamos un poquito algo que tengo aquí escrito. Y la palabra de Dios dice así: por tanto, debemos fijar nuestros ojos en ¿quién? En Cristo, ¿cierto? ¿Ven? Más allá, ¿sí? Y reposemos en ¿dónde? En la confianza que Dios a nosotros nos ha brindado por intermedio de ¿quién? De Cristo Jesús. Por intermedio de su palabra y por intermedio del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Entonces, Él ya todo lo hizo, lo trae, lo hace y lo hará. ¿Por qué? Porque ya está escrito. La palabra de Dios dice que escrito está. Y que no hay nada que pueda cambiar, ¿sí?, lo que está escrito. Ni una tilde ni una coma. ¿Ven? Y los que hemos empezado a mirar las raíces hebreas nos damos cuenta de que el ayod es una coma, ¿sí?, que está escrita, y eso significa muchísimo. Tiene un valor de 10. Y esa responsabilidad que Dios coloca en nosotros, así como también la colocó en Él, esa responsabilidad que Dios quiere que yo tenga con todo lo que voy a hacer, con todo lo que yo hago. Y es así como entonces seguimos en Romanos 5, capítulo 3. ¿Sí? Vayamos primero que todo a Romanos 5, capítulo 5, versículo 1. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice en el 2? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Y eso, mi amado hermano, ¿qué le está diciendo a usted? Que Dios es el que ha establecido todo. Dios ha hecho todo, Dios ha dispuesto todo para que usted, mi amado hermano, en su voluntad diga: Señor, aquí estoy. Y tan pronto tú dices: Señor, aquí estoy, se realiza el mayor milagro que Dios pudo haber realizado. Oiga bien, Él creó todo, ¿sí? Pero en ese momento Él a nosotros nos está sacando de un sitio y nos está trasladando a otro sitio. Y yo le decía: Señor, y si tú me trasladas a otro sitio, pues tengo que ser prácticamente
La palabra de Dios dice que Él perdonó todos mis pecados y que Él los echó a la mar. Y no los va a traer más. Entonces, ¿por qué nosotros vivimos todo el tiempo pensando y creyendo que tengo que pedirle perdón por todo lo que yo hice antes de? Cuando dice la palabra que Él perdonó todos mis pecados, ¿por qué? Porque entonces si yo no creo en eso, si yo no traigo eso, estoy prácticamente pisoteando la sangre del Cordero Celestial. Estoy pisoteando ese don que Dios nos dio a nosotros, esa gracia y esa misericordia. ¿Sí? La estoy pisoteando, ¿por qué? Porque no estoy creyendo en ella, porque cada ratico estoy diciendo al Señor, perdóneme lo que yo hice hace 40 años, perdóneme lo que hice hace 25. No, cuando usted vino al camino del Señor, ¿Él qué hace? Él cambia todo. ¿Qué le dijo al hijo pródigo? ¿Qué le dijo a los siervos? ¿Qué le dijo? Vístanlo, ¿sí? Colócanle la túnica, tal cosa, y fuera de eso, ¿sí? Colócanle el anillo, ¿sí? En ese momento cuando Él entró en arrepentimiento, cuando nosotros entramos en arrepentimiento, en ese momento nosotros entramos en un proceso que es el cambio que Dios hace, es el clic especial de Dios. Es el momento en el cual Dios te saca a ti de la vid silvestre, ¿sí? Te desgaja de la vid silvestre y te lleva a la vid verdadera y te injerta en la vid verdadera. ¿Hasta ahí me han entendido? ¿Sí o no? ¿No me han entendido? Amén, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, esa injertada en la vid verdadera es la que Dios realiza en ese momento, cuando Él dice, cámbialo, ¿sí? Colócale estas vestiduras y le coloca las arras del poder del Espíritu de Dios. ¿Quién va a hacer el cambio en nosotros? La palabra, ¿sí? Porque nosotros vamos a leer la palabra. Y es el Espíritu de Dios el que trae ese dinamis, esa fuerza para que nosotros, en la medida que estemos leyendo la palabra, en la medida que estemos recibiendo esa savia que viene por la vid verdadera, esa savia que viene por la vid verdadera, en esa medida yo esté entrando en el proceso. ¿Cuál es la savia que viene? Cuando yo voy y leo la palabra, cuando yo hablo la palabra, cuando yo prácticamente la llevo, cuando la traigo a mi memoria, cuando yo estoy haciendo la oración, estoy caminando en la calle y viene a mí la palabra y se hace manifestación en mí esa palabra. Y empiezo a vivificar eso. ¿Por qué? Porque yo estoy por Él, pero ahora estoy en Él. Óigame bien, estoy en Él, estoy dentro de quién, estoy dentro de Él. O sea, estoy en esa parte que se llama la vid verdadera, fui injertado en esa parte. Pero para que hubiese ese proceso, mi amado hermano, ¿sí? Óigame bien, Dios cultivó. Dios hizo un cultivo en el comienzo que se llamó el Edén. Allá hizo un huerto. Pero Dios también hizo un cultivo cuando vino con Sem. Dios también hizo un cultivo cuando vino con Abraham. Dios también hizo un cultivo cuando Él decidió prácticamente, ¿sí?, traer a su Hijo amado para que nosotros fuésemos injertados en Él, porque en ese momento Él tuvo que haber cultivado ¿a quién? A la vid verdadera. En el momento de Génesis 3:15, Él en ese momento instauró la semilla. ¿La semilla de qué? La semilla de redención, la semilla de salvación, la semilla prácticamente de qué? Que nosotros fuésemos redimidos, salvos, y que nosotros prácticamente, si íbamos a la presencia de Él, íbamos a tener sanidad. ¿Sí? Porque por sus llagas fuimos ¿qué? Nosotros fuimos sanados. Eso lo dice la palabra. Entonces yo tengo que creer en la palabra. Debo de creer en la palabra. ¿Sí han entendido hasta ahí? Qué bonito, ¿cierto? Y en la medida que yo he ido entrando, yo le decía, Señor, tal cosa, porque para mí era una mezcolanza. Yo decía, wow, ¿y eso cómo le meto yo esto por este ladito y cómo hago para que mi hermano lo pueda entender? No soy yo, es ustedes, es el Espíritu de Dios el que está haciendo que ustedes lo entiendan. Bueno, seguimos, ¿cierto? Seguimos. Ahora vayámonos para Hebreos 12, versículo 2. Y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó
a la diestra del trono de Dios. Amén. Es aquí donde nosotros debemos mirar, debemos ver el desarrollo del carácter de Dios. El carácter de Dios que se manifestó por el carácter en Cristo Jesús. Dios tiene unos atributos. Dios tiene una serie de elementos que son prácticamente que son dogmas. Que nosotros como creyentes, oiga bien, como creyentes de Cristo, nosotros como creyentes en esta palabra, oiga bien, en esta palabra, no estoy hablando de los que tienen otro tipo de Biblias o lo que sea, cualquier cosa de eso. Estoy hablando de lo que tenemos esta Biblia, esta palabra, esta enseñanza, este caminar en Cristo por el poder del Espíritu de Dios. En este momento nosotros sabemos que Cristo Jesús fue y se entregó ¿con qué? Con un gozo. ¿Sí? La palabra de Dios dice que Él estaba gozoso de poder hacer lo que estaba haciendo, a pesar de que Él sabía lo que estaba haciendo, a pesar de que Él sabía qué era lo que iba a vivir, iba a sufrir. Pero Él estaba en gozo, ¿por qué? Porque miró más allá. ¿Sí me entendieron? Creciendo a través de. Él iba a crecer, Él nos iba a nosotros a dar una enseñanza de creciendo a través de. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Y después le dijo, Señor, Padre, haz en mí tu voluntad santa, buena, agradable y perfecta. Y así es como, mi amado hermano, tú entraste en un caminar que es el caminar en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu de Dios, para que te goces de todo lo que te suceda, gózate. ¿Por qué? Porque lo que viene después va a ser, no digo 1000, ni digo 10,000, va a ser muchísimo más abundante de lo que tú has pedido. Y la palabra lo dice en Efesios, ¿cierto? Mucho más abundante. ¿Ven? Apretada, regresiva y ¿qué más? Y el nuevo santo darán en su regazo. Amén. Y es así como nosotros, mis amados hermanos, empezamos a entender, empezamos a comprender este caminar en Él. Vamos caminando. Vamos caminando. Yo puedo encontrarme con diferentes personas de otras religiones y puedo oírlas. Pero ya en mí está enraizado ese concepto, ese conocimiento y esa fe en Cristo Jesús, en lo que tengo en mis manos. Esa certeza de lo que tengo en mis manos, que a mí viene otro y me habla. Tengo amigos de diferentes religiones. Ellos me mandan mensajes todos los días. Tengo hasta una familiar que hace poquito llegó y me manda unos mensajes, ¿sí?, de la Virgen. Y yo digo, wow, listo. Y yo paso. ¿Por qué razón? Porque es que yo la entiendo a ella. Ella aún le falta ese toque especial que es por el cual yo tengo que orar para que Dios haga la obra en ella y la haga. Y me encontré con alguien hace poquito, hace unos 2 días, y me decía, sí, es que Dios tiene que obrar en nosotros. Le decía, claro. Y decía, hay un avivamiento. Le dije yo, hay un avivamiento, pero el Espíritu para aquellos que están perdidos, que Dios quiere que estén con Él. Esa cantidad de personas que Dios quiere que estén con Él es la que Dios hace que el Espíritu entre. ¿Por qué? Porque es que para Dios nada es imposible, mi amado hermano. Lo que pasa es que Él tiene un orden. Él es una persona que cumple, Él es justo, fiel, Él es íntegro. O sea, Él no puede transgredir sus propias leyes. Y es por eso que nosotros tenemos que entenderlo a Él. ¿Para qué? Para que Él pueda, por intermedio de su Hijo amado, en quien Él tiene complacencia, ¿sí? Y nadie puede ir al Padre sino ¿por quién? Cristo. Por Cristo. Entonces nosotros no podemos transgredir esa ley y decirle, ah, señores, que yo quiero que... No, Juan, venga, si usted va a pedir, ¿por quién tiene que pedir? La palabra de Dios dice que tenemos que pedir, pero pedir, ¿sí?, en Él, con Él, para Él, por Él. Y es así como entonces Dios me trae a mí esa cosa de que es un gozo para Jesús, fue un gozo
que lo dice el apóstol Pablo en Hebreos 12, que el hacer lo que él iba a hacer. Luego dígame si no tiene que ser un gozo lo que nosotros tenemos que hacer o que de pronto vayamos a vivir a través de la adversidad, a través de la aflicción, a través del desierto, a través de todo. Ahorita cuando entremos en la parte de la vid verdadera, el injerto, empezamos a darnos cuenta de por qué esto es así. Y viene un proceso en el cual dice Dios, aquí donde debemos observar el desarrollo de nuestro carácter, madurez, ¿en quién? En Cristo Jesús. Es donde yo empiezo a darme cuenta de si yo estoy maduro. Es donde yo empiezo a darme cuenta de si de pronto viene un hermano y me dice, hermano, es que sabe qué, usted, y yo, no, empiezo a darme cuenta y yo voy a la presencia de Dios y digo, Señor, ¿en qué he cometido el error? Ayúdame. Ayúdame. ¿Sí? Traigo tu presencia, te tu altar, traigo prácticamente al holocausto, traigo mi corazón, traigo mi mente, traigo mi cuerpo, traigo todo, Señor, para que seas tú, Señor, por medio de la palabra y del Espíritu de Dios, transformándolo y renovando en mi mente, que es la loca del paseo. Renovando en mi mente esas cosas que a veces vienen, porque yo creo que a ustedes les ha pasado. Que de pronto están ustedes distraídos en algo y de pronto viene a su mente, ¡pum! ¡Algo vi! ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué este bombillo se prendió? Y es cuando usted tiene que correr presto a apagarlo. ¿Con qué lo apaga? Con la oración. Y es así como vamos entrando, mi amado hermano, en este proceso de Dios. Dice así, dice, al vislumbrar la verdad de por qué la aflicción, el dolor, el desierto y el sufrimiento, ¿sí? No solo eso, sino que nos debemos gloriar en ¿dónde? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza, mi amado hermano. ¿Eso dónde está? ¿Eso dónde lo encontramos, mi amado hermano? Váyase a Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza. El 5. Sí. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue entregado. Amén. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí hay algo que yo le decía al Señor, pero es que eso a mí me lo han dicho muchas veces. ¿Y por qué la gente hace lo contrario? Me decía, porque ellos no han llevado su corazón. No han llevado su corazón el mensaje. Porque ellos no han permitido que el Espíritu de Dios coloque, ¿sí? Cizalle o forme en el corazón de cada uno ese mensaje, esa palabra. Entonces, ¿qué pasa? Venimos a ver, esta manera también está en Filipenses 2, versículos 12, y está en Santiago 1, versículos 1 y 2, y versículo 2. Ahora, no podemos decir, mi amado hermano, que nosotros estamos gozosos en Cristo Jesús y que nada nos va a suceder. Que nada nos va a suceder. Fíjese que Job estaba gozoso. Él llegaba todas las mañanas, se levantaba temprano, ¿sí? Hacía la oración, ponía el altar, quemaba lo que tenía que quemar, ¿sí? Y le decía, Señor, ayuda a mis hijos en tal cosa, ayúdame en tal cosa. Y él veía que su empresa era una empresa pujante, una empresa que de pronto vino el proceso, de pronto vino ese momento en el cual Dios tenía que podarlo. Dios tenía que quitarle a él unas hojitas que estaban mal, que habían crecido deficientes, ¿sí? Como le pasó a Moisés. Pero es que, Señor, yo soy tartamudo. ¿Qué le dijo Dios? ¿Acaso yo no he hecho la boca? ¿Acaso yo no hice lo que tienen los ojos? ¿Acaso yo no hice todo el cuerpo? ¿Acaso yo no formé eso? ¿Acaso yo no lo entretejí? ¿Acaso yo no lo preparé? Salmo 139, para los que no. Y es así como entonces Dios
me muestra a mí que en ese momento que yo estoy viviendo, ¿sí?, Él está trayendo a mi vida un momento, y ese momento tengo que atravesar esa quebrada, tengo que atravesarla en helicóptero, tengo que atravesarla a nado, tengo que atravesarla en una canoa, con remos, sin remos, o tengo que atravesarla prácticamente en un avión de esos motorjet que pasan en un segundo. Pero eso ¿quién lo establece? Usted, mi amado hermano. ¿Por qué? Por su propia convicción, su propia certeza, su propia fe, de creer en lo que tiene en la palabra. Porque si usted empieza a dudar, no se va a demorar, o sea, va a entrar a atravesarlo a nado y se va a gastar un tiempo mientras atraviesa esa quebrada, ese río. El mar era imposible para el pueblo de Israel. ¿Y qué hizo Dios? Dios no abrió un camino en el mar para que ellos pudiesen atravesar. El río Jordán era imposible para el pueblo de Israel. ¿Y qué hizo Dios? Por intermedio de Josué, ¿sí?, abrir un camino en el río. ¿Para qué? Para que el pueblo pudiese entrar a la tierra prometida. La gente de pronto se preguntaría, ya, pero es que ya no tenemos a Moisés, ahora ¿quién va a abrirnos ese canal? Resulta que Dios estaba presente porque Él no era Moisés, era Dios quien estaba presente, era el Espíritu Dios el que movía todo eso, mi amado hermano, es Dios quien te mueve a ti. ¿Por qué? Porque tú eres templo de Dios donde mora ¿quién? Entonces cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de la magnitud de todo esto, ¿sí?, empezamos a vislumbrar la gloria de Dios y empezamos a caminar de victoria en victoria. Pero si tú no vislumbras, tú no puedes caminar de victoria en victoria. Ahora sigamos. ¿Y qué dice ahí? Ahora no podemos olvidarnos que este dolor, que este desequilibrio, que esa pérdida de paz prácticamente fue desequilibrada en nosotros y nos sacó del confort y nos sacó de lo que nosotros creíamos que éramos fuertes. Porque muchas veces nosotros creemos que somos fuertes. Muchas veces nosotros creemos, Señor, que es que como yo estoy en tu palabra, no tengo por qué tener ninguna enfermedad, no puede por qué venirme a mí un dolor de cabeza, ni tiene por qué venirme a mí un dolor de piernas. Y resulta que es cuando Dios te lleva a ti a ver cómo está tu fe. ¿Cómo está la confianza que tú tienes en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo? ¿Cómo está eso que tú dices? Señor, yo te alabo, te bendigo, y brinco y salto, ¿sí? Boca para afuera, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué le pasó al pueblo de Israel, mi amado hermano? Voy a llevarlos a ese caminar para que puedan ver esa vida silvestre. Diga bien, esa vida silvestre no solamente era el pueblo de Israel, éramos aquellos gentiles que no nos apartamos. El pueblo de Canaán, el pueblo de todos los hijos de Cam, de los hijos de Jafet, en parte de él. Y nosotros, y el pueblo de Israel que llegó a la tierra prometida y en vez de sacarlos, ¿sí?, decidió aceptarlos, hacer convenios, porque era más fructífero, ¿sí?, tenerlos a ellos aquí para que ellos trabajen, en vez de ellos trabajar y no tener que repartir con nadie, sino que tocaba que hacer esas cosas. ¿Y qué dijo Dios? No cumplieron mis órdenes, ahora van a tener todo el tiempo el aguijón que les va a estar martirizando. Y dice la palabra de Dios en Josué, creo que en Jueces capítulo 1, versículo, creo que es el 8 o el 9, donde dice que Él los dejó a ellos para aguijón del pueblo de Israel. Y es así como nosotros entonces empezamos a entrar dentro de ese proceso, ¿sí?, donde Dios lo que anda buscando es que usted, mi amado hermano, entre en una madurez tan buena, tan perfecta, tan agradable, ¿sí?, que esa madurez te lleve a ti a que todo lo que venga, tú, vámonos a un ejemplo pequeño. Si tú estás, mi amado hermano, en el mundo, ¿sí?, y te ganas, por decir, 100,000 pesos y pierdes los 100,000 pesos, ¿qué pasa? ¿Qué sientes? Que te mueres,
¿sí? Que has perdido, que ahora no tienes para comer el día siguiente. Pero si estás en el mundo, ¿sí? Y de pronto te ganas 1.000.000 de pesos y pierdes los 100.000, ¿qué pasa? Has dejado de suplir una necesidad, pero el resto tú lo puedes suplir. Necesidades y valores. Pero si de pronto te ganas, como se ganan los jeques, ¿sí? Miles de millones diarios, pues 100.000 pesos es, haga de cuenta, es como quitarle un pelo a un gato. Ni siquiera se da cuenta. Entonces, ese sentir, esa cosa que quiero que tú vivas, mi amado hermano, que lo entiendas, ¿sí? Depende de cómo tú estés verdaderamente fijándote, o sea, tu enfoque, tu visión, ¿sí? Tu forma de mirar se muestre. O están mirando con una visión de pobre, ¿sí? O están mirando con una visión de rico. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios es dueño de ¿qué? Del oro y la plata, y también de las piedras preciosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a adquirir todo eso y empiezo a decir, yo soy rico, ¿por qué? Porque yo tengo las riquezas en Cristo Jesús, empiezo a vivificar esa presencia y empiezo verdaderamente a amasar esa quebrada, ese momento de perder los 100.000 cuando me gano 100, ¿sí? A perder los 100.000 cuando me gano millones, ¿sí? Porque todo lo puedo en Cristo, ¿que qué? Entonces Él me da a mí la respuesta. Él es el que hace que yo pueda verdaderamente ir adelante. ¿Por qué? Porque yo lo tengo a Él. Esa comisión. Así esté usted tomando changua. Yo les comentaba la otra vez, la persona que me invitó a comer a su casa, ¿sí? A mí me dio el caldo de papas y mientras que él iba a tomar una changua. Estaban felices. Yo decía, wow, ¿qué pasó? Hoy por hoy, digo, Señor, bendígalos más y más. Porque entre más tengan ellos, mejor para mí. Porque en la medida que tú pides por alguien para que ese alguien tenga más, en ese momento Dios te va a dar a ti más. Porque Él busca que tú tengas, porque eres equitativo. Si tú vienes a la casa de Dios y tú traes, ¿para qué? Para que la predicadora o el predicador o el líder puedan tener bien, puedan vivir bien en la casa de Dios, puedan limpiar bien la casa de Dios. Óigame bien, tu casa va a estar limpia, va a estar prácticamente transparente, vas a poder vivir en paz y con tranquilidad. Porque eso es lo que pide Dios cuando Él a nosotros nos enseña a dar. Porque el amar es darse por completo. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 13? El amor Sufrido. El amor no es sufrido. Es sufrido. El amor prácticamente, el amor se da completamente. O sea, se entrega. Pero yo pienso que el amor no es sufrido. Para mí el amor no es sufrido. ¿Por qué? Porque si yo lo tengo en Él, ¿cómo voy a sufrir? Si yo lo tengo en Él, es lo que vamos ahorita a mirar, este caminar, ¿sí? Creciendo a través de. Porque es que tenemos conceptos. Recuerda que la pastora nos dijo a nosotros que hemos venido adquiriendo los conceptos que han venido de atrás y que nosotros, el Espíritu de Dios nos está mostrando que tenemos que empezar a gozarnos en todo. Empezar a gozarnos en todo. Usted puede que de pronto tenga una fiesta y los zapatos le queden apretados. Yo le pregunto, ¿será que usted en la mitad de la fiesta se sale de la fiesta porque los zapatos le quedan apretados? No, usted sigue la fiesta y al día siguiente se da cuenta de que los zapatos le quedan apretados, ¿cierto? Cuando siente el dedo hinchado o el dedo torcido. Pero el resto de usted disfruta la fiesta. Y es así como nosotros tenemos que disfrutar la fiesta a pesar de. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Vamos, ¿cierto? Vamos en este discurrir. A ver. Y es así como entonces Dios nos trae a colación que Él tiene una forma de obrar, que esa forma de obrar trae un crecimiento y que ese crecimiento que Dios tiene en la forma de obrar en nosotros trae un abono, ¿sí? Y trae una mirada, una auditoría de Él, porque eso lo demuestra el capítulo 1 de Génesis.
donde Él todo lo miraba, todo lo examinaba si era bueno. ¿Y qué pasa cuando nosotros hemos oído hablar la charla esta, donde básicamente viene el orfebre y hay el que hace y moldea la vasija? ¿Sí? ¿Qué sucede cuando la ve con impurezas? Él la destruye y vuelve otra vez y la hace de nuevo. Y es así como Dios a nosotros no nos destruye, sino que nos moldea, nos hace, nos saca todo aquello, nos lleva a donde, al horno, nos lleva a donde, al desierto, nos lleva a donde, prácticamente a la aflicción, nos lleva a donde, a una serie de elementos para que nosotros podamos ser limpios de eso y que podamos verdaderamente ser esos elementos que Él quiere que nosotros seamos para Él. Oiga bien, que Él anhela que nosotros seamos para Él. ¿Hasta ahí me han entendido? Amén, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, el Señor nos da un crecimiento, ese crecimiento nos permite que nos abone, y fuera de eso nos permite que Él esté pendiente de nosotros. Y dentro de ese crecimiento, Él lo que hace es que Él nos poda. Él puede que retire la hoja, ¿sí? La retire la hoja que ya está marchita, que está para caerse, o puede que de pronto retire tanto la hoja como parte del tallo ese que está creciendo mal, torcido. Entonces Él lo retira, ¿para qué? Para que el que venga. Entonces yo le decía, Señor, ¿y cómo se hizo ese abono? Dijo, el abono es la palabra. El abono es el Espíritu de Dios. Si usted va a la palabra y cree en la palabra, usted va a recibir lluvia temprana y tardía. Si usted va a la palabra y cree en la palabra, usted va a recibir esa formación y ese concepto donde usted puede, que en un momento dado viene una confrontación, ¿sí? Y usted, entonces, el Espíritu de Dios lo lleva a que usted confronte eso, acepte lo bueno y rechace lo malo. Muchas veces tenemos que decir, esperemos. Entonces entramos en un proceso que más adelante vamos a ver que se llama paciencia, que muchas veces nuestros hermanos hablan de paciencia. Y yo le decía al Señor, ¿cómo tengo paciencia, Señor? Es que lo que pasa es que la paciencia dice aquí que la paciencia es esto y eso. Sí, hermano, es esto y eso, pero yo quiero vivirla. Quiero practicar la paciencia. Entonces, ¿cómo? A mí alguien me dijo, usted no pida paciencia, usted pida, Señor, quíteme de todo, Señor, quíteme la impaciencia. Y entonces lloraba así. Cuando uno tiene que atravesar todos los desiertos. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? ¿Por qué duró 40 años dándole vuelta a ese sitio donde solamente tenía que haber durado una semana de pronto, o 10 días? O 40 días. ¿Qué le pasó? Le tocó que sufrir, vivir 40 años. ¿Sabe usted lo que es vivir unos 40 años con un mismo problema? El paralítico de Bethesda, ¿cuánto duró? El ciego, ¿cuánto duró? 38 años también, ¿cierto? El cojo de la hermosa. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué uno tiene que vivir tanto tiempo si uno lo tiene ahí al lado? Lo tiene en uno. ¿Por qué aguanto yo hambre si tengo posibilidades para poder comer? ¿Por qué yo me restringo de las cosas? ¿Para qué? Si Dios me las da para que yo las pueda disfrutar. Acuérdense que yo les explicaba a ustedes de la parte esa del helado, ¿sí? En donde Dios a usted le da para que se coma el helado y viene el enemigo y complica a su familia. Y entonces, ¿en quién crees, hermano? ¿Te crees que tú eres el Espíritu Santo? ¿Te crees que tú eres Dios? Hermano, aterriza. Tú no eres Dios. Tú no eres el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que viene a ti porque tú eres templo de Dios donde mora el Espíritu Santo. Entonces tengo que apegarme a Él, tomarlo, ¿sí? Cogerlo y aferrarme a su mano y decirle, Señor, usted me dio para comerme ese helado, me lo voy a comer en tu nombre,
¿sí? Y tú harás algo en mi familia para que lo que el enemigo hizo en ella, para que yo dejara de comerme mi helado, yo me lo pueda comer con tranquilidad y con paz y con gozo. ¿Cuántas veces le sucede a uno que estando uno comiéndose de pronto un buen manjar y viene a su mente y dice uno, uy, ¿será que mi hija está comiendo lo mismo que yo me estoy comiendo? ¿Cierto que sí? ¿Ha pasado, cierto? Cuando mi amado hermano, usted lo que tiene que hacer es cómase lo que Dios le está dando en ese momento. Disfrute de ese momento, que Dios sabe lo que Él va a hacer con los demás. ¿Sí me entendieron hasta ahí el mensaje? Vamos por este lado, ¿cierto? Listo. Vamos empezando nada más en el crecimiento, ¿cierto? El abono que Dios me da. Ese abono que Dios le tiene a usted, mi amado hermano, que se lo entrega y se lo da. Esperen, a ver si tengo por aquí el tema del abono. Ese abono, ¿sí? Habiendo preparado la tierra, sacando a la luz todo lo oculto, como labrador, dígame bien, como labrador. Porque una cosa es ser el labrador y otra cosa es ser el cultivador. ¿Sí? ¿Ve? Esas dos cosas las tiene Dios. Pero cada momento para eso es. Él tiene sus momentos para todo. Yo no puedo pedirle a Él que Él me sane a mí cuando el proceso de Él quiere que yo lo lleve un tiempo para que yo pueda crecer en eso. ¿Ve? Porque ya no es cultivarme, ya es prácticamente sanarme, o sea, es que prácticamente mirar cómo estoy, cómo piensa ese dueño, ese labrador, cómo piensa, perdón, ese cultivador, ¿sí?, de lo que yo estoy viviendo. ¿Qué está viendo en mí? Yo a veces cuando miro las matas de mi casa, que tengo un jardín ahorita que ya estoy haciendo, gracias a Dios están todas las matas florecidas, un día se les traigo una foto para mostrársela, ¿sí? En donde yo veo la gracia de Dios, donde empiezan a descolgarse las matas y empiezan a aparecer esas flores grandes, bonitas, y digo, wow, Señor. Y aparecen unas hojitas amarillas, otras negritas, ¿y qué hago yo? Voy y se las quito. Y cuando les estoy quitando, digo, perdónenme. Le pido perdón, ¿por qué? Porque yo no sé qué sufrimiento tendrán en ese momento por esa hojita, que ya está mala, que ya no sirve, pero ellos quieren tenerla. ¿Cuántas veces nosotros tenemos cosas que no tenemos por qué tenerlas y no queremos soltarlas? No queremos soltarlas, mi amado hermano. ¿Y todo por culpa de qué? Por culpa de que nosotros tenemos un enfoque, una visión diferente de lo que es nuestra voluntad. Dios colocó en ti la voluntad, ¿pero por qué? Porque Él decidió darte a ti la posibilidad de poder comer de los frutos de todos y dejar a un lado ese. ¿Por qué a veces nosotros tenemos que mirar la mujer ajena? ¿Por qué nosotros a veces tenemos que mirar aquella que pasa? ¿Por qué nosotros tenemos que prácticamente, sí, codiciar lo que no es de nosotros? Y es lo que Dios va a retirar, va a quitar, va a podar. Amén. Y seguimos en ese abono, ¿sí? Y es cuando Dios coloca ese nutrimento, esa enseñanza que se necesita, oigan bien, y le da un valor para cuando venga la semilla y caiga, haya un crecimiento, ¿sí? Y Dios miraba su obra cada día y veía que era bueno. Eso también está en el Salmo 1, versículos 2 y 3. Entonces, a través de la palabra, mi amado hermano, entonces, ¿qué hacía Él? Haciendo lo que es agradable para quién. Para Él y para nosotros. Para nosotros. ¿O usted cree que Él no estableció que de pronto hubiese un cervatillo, hubiese de pronto un ñu, ¿sí?, para que el león se lo pudiese comer y se alimentase? Claro. Aquel que ya estaba viejo, que no podía correr, dice, venga para acá. ¿Para qué? Para que Él, ¿sí?, mejorara la especie, para que Él pudiese, que ese género pudiese crecer a través de. Entonces, para eso puso al león, para eso puso al tigre. Y lo que el león y el tigre dejaba, se lo comía ¿quién? Las hienas, o el quebrantahuesos, lo que nosotros hemos oído hablar de las aves. ¿Cierto que sí? ¡Qué bonito! Todas esas cosas. Y son las que me llevan verdaderamente a entender eso.
En Hebreos capítulo 13, versículo 21, que sí me permito leerlo, y haga actos en toda buena obra para que hagan la voluntad de Dios, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. y la palabra de Dios dice, haciendo Él en ustedes, ¿qué? Toda buena obra. Toda buena obra que es agradable, ¿para quién? Para Él, para Dios. En la medida que tú camines y hagas buenas obras, en esa medida tú estás agradando al Padre, estás agradando al Hijo y estás agradando al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú hagas la buena obra, es el Espíritu de Dios el que va a estar obrando en ti, y en ese momento Dios se está dando cuenta de que el Espíritu está haciendo el trabajo que le correspondió hacer. Y es así como entonces dice, porque su máximo poder, ¿sí?, obra en y sobre nosotros, porque Él es amor, fidelidad, sabiduría con poder. Él es soberanía, y como Él conoce, sabe, entiende con certeza mi necesidad y mi valor que tengo con respecto a esta cosa. Dios sabe lo que vale lo que tú estás haciendo. Dios sabe lo que tú vales. Dios a ti te ha colocado un valor ante Él. En la medida que tú entras en ese valor, en esa medida tú estás creciendo al 30, al 60 o al 100. Si tú estás completamente entregado al Señor, tú eres 100% la imagen de Cristo. Si tú estás entregado al Señor, tú eres el 100% de ese templo donde mora ese Espíritu de Dios, y donde todo lo que tú digas, todo lo que tú pidas, te será hecho. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no miente ni se arrepiente. La palabra de Dios está hecha para que poderse cumplir en el momento en que tú digas la palabra correcta. ¿Qué es lo que Él hace? Él coloca la palabra correcta para que en ese momento tú recibas la bendición, el 100%. Y es así como Dios entonces nos lleva en medio de este abono, ¿sí?, nos lleva a esos momentos en donde empezamos a crecer, ¿sí?, en donde empezamos a seguir, y en donde empezamos de pronto a ver cosas. ¿Por qué este sol tan fuerte? ¿Por qué hoy no ha llovido? ¿Por qué estoy creciendo y esto? Y empieza Dios a meterte a ti en un desierto, empieza a meterte tú, que llega de pronto la brisa fuerte y te mueve para un lado y casi te vas, ¿sí?, y vuelve otra vez al sitio, y en ese momento tú dices, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me suceden a mí estas cosas, Señor? Ahora que estoy en tus manos, ahora que te he buscado a ti con todas las fuerzas de mi corazón. Porque, hermanos, lo que yo le estoy diciendo a usted, yo lo viví. Yo una noche llorando le decía al Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora que estoy en ti? ¿Por qué ahora que tengo conocimiento, un entendimiento y un saber en ti? ¿Por qué me sucede a mí esto, Señor? Si mi anhelo, oiga bien, entre comillas, mi deseo era otra cosa diferente. Porque yo no anhelaba lo que Dios quería, yo anhelaba lo que yo quería. Y esa es la cosa que no hice. Porque Dios es Dios. Dios es soberano. Dios es omnisciente, omnipresente. Pero una cosa bonita de Dios es que Él no hace porque Él lo quiere hacer, sino porque Él hace lo que es para el bienestar mío. Es tu bienestar, mi amado hermano. Así estés con el agua al cuello, Dios quiere que tú la lleves al cuello para que aprendas a defenderte de esa agua que viene después a inundarte. Y es cuando tú sabes cómo defenderte de eso. Amén. Por eso, mi amado hermano, entonces empezamos a entender lo que es necesario y lo que es tener valor. Y en la medida que hemos aprendido a comprender qué es eso, es así como Él, Dios, va mirando el crecimiento de cada uno de nosotros. Él mira el crecimiento de cada uno de nosotros. Pero fuera de ese crecimiento, Él lo que hace es que Él viene a ti, ¿sí? Ya te dio ¿qué? Crecimiento, ¿cierto?
ya te abonó, ¿cierto? ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a ver qué sucede con este paso que Él va a hacer en la vid verdadera. En Juan capítulo 15, versículo 1, ¿qué dice la palabra? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Amén. Listo. Entonces, el papá es el labrador, ¿cierto? Y Él es la vid verdadera. Ahora vayámonos entonces a ver lo siguiente, ¿qué es esto? Que es importante. Nosotros debemos fijar nuestros ojos ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Sí? Y la palabra de Dios dice en Joel que nosotros tenemos que tener sueños y visiones, ¿sí? Que hablan de ¿qué? De que tenemos que ver más allá de. ¿Listo? Y que debemos reposar en la confianza, en la seguridad y en la fidelidad que Dios eterno, por medio del Mesías, hizo, hace y hará en cada uno de nosotros, ¿cierto? Muy bien, ¿vale? Entonces ahora miremos que para poder podar, Él tiene que hacer algo importante, que nosotros vamos a ver en dos cosas. Hay una cita bíblica, creo que es vayámonos entonces a Romanos capítulo 11, versículos 7 al 10. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oyen, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agómiales la espalda para siempre. Amén. Fíjense que cuando nosotros analizamos esa parte de la palabra, que la palabra de Dios es tan clara, tan fidedigna, pero tenemos que ir verdaderamente a buscar en la misma palabra para que a nosotros nos enseñe. Entonces vayámonos a Oseas capítulo 10. Vamos a empezar a ver por qué razón yo pasé de la vid silvestre a la vid verdadera. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Fíjense que conforme a la abundancia de la tierra, sí, multiplicó la parte financiera de ellos. Y conforme a esa parte de financiera de ellos decidieron buscar ídolos diferentes, o sea, se cambiaron. Por eso a veces Dios no permite que yo pueda tener más de lo que tengo. ¿Por qué? Porque en ese momento Dios me pide a mí que yo haga tal cosa. ¿Qué le pasó al rico joven? Cuando le dice, maestro, ¿qué debo hacer para poder alcanzar el reino de Dios? ¿Qué le dice Jesús? ¿Sí? Vende todo y entrégalo a los pobres. ¿Ven? ¿Qué hacía el pueblo de Dios en Hechos capítulo 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8? ¿Qué le pasó a aquella persona que decidió vender su bien y después vino y lo recogió y no lo trajo? Zafiro. Murieron, ¿cierto? Por el poder. ¿Por qué? Porque no cumplieron el voto que tenían que haber hecho. Entonces, mi amado hermano, cuando usted le diga algo al Señor, cuando usted establezca un voto, cuando usted establezca un compromiso con Dios, apúntelo clarito en la primera página de su Biblia. Diga, este es mi compromiso con Dios, para que todos los días a usted no se le olvide. ¿Por qué? Porque el enemigo vendrá a usted, ¿sabe qué? Y le hará cambiar. Pero ¿qué dice más adelante la palabra? ¿Qué dice ahí en Oseas? Dice que el pueblo de Israel, ¿qué pasó? Entró ¿qué? En oscuridad. ¿Sí? Entró en oscuridad. Entonces vayámonos, sigamos con Oseas. Me parece muy bonito que Oseas, que hizo de esta vid, tenía una vid frondosa, hermosa, preciosa.
¿sí? Y dio bastante fruto dio abundante fruto, ¿cierto? para sí mismos. ¿Ve? Ese abundante fruto que Israel hizo. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dice en el siguiente versículo? Dice, está dividido su corazón. Amén. Ahora se han hallado culpables. Jehová demolerá sus altares y destruirá sus ídolos. Amén. ¿Siga? Seguramente dirán ahora, no tenemos rey. ¿Por qué no? Porque no temimos a Jehová. ¿Y que haría el rey por nosotros? ¿Y qué haría el rey por nosotros? Amén. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí es ellos tuvieron una vid. Esa vid les dio fruto. Ellos pudieron tener muchas cosas. ¿Cuántos de nosotros le oramos al Señor para que nos dé un empleo? Y cuando lo tenemos nos olvidamos del Señor. ¿Por qué? Por no dar los diezmos, por no dar la ofrenda, por no dar lo que nos corresponde de acuerdo a la palabra. Establecemos una serie de parámetros para podernos defender de eso cuando estamos perdiendo la verdadera bendición de Dios. Yo, como predicador de la palabra, lo que a mí el Señor me da, yo diezmo, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque para mí es bendición. Para mí es bendición. Porque Él me está a mí cubriendo con lo que dice el Salmo 91. Con su sombra me está cubriendo todo. ¿Para qué? Para que el enemigo no lo toque. No toque eso. Y eso lo dice Malaquías. Entonces la gente dice, ay, pues es que Malaquías es del Antiguo. Dice, hermano, es del Antiguo, pero es una palabra. ¿O será que nosotros estamos leyendo el Nuevo Pacto y no podemos leer el Antiguo donde aparecen otras cosas igual? No estamos yendo de un sitio a otro sitio, estamos yendo. Entonces, ¿por qué si aprovechamos una cosa y la otra no? ¿Por qué decidimos cambiar nuestra forma? O sea, colocar cortapisas cuando no tiene por qué haber cortapisas, mis amados hermanos. Y es así como entonces, mis amados hermanos, ya habíamos entrado en Romanos capítulo 11, ¿sí? Romanos 11, versículo 17, ¿cierto? Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Amén. Fijémonos en algo que ya veníamos hablando. En Oseas capítulo 10, versículo 1, ¿qué hablamos? Que había una vid, ¿sí?, que había sembrado, ¿sí?, y que había dado fruto grande, apretado y remecido, de forma tal que les produjo tanto a ellos, que ellos en vez de buscar a Dios, decidieron buscar ídolos. Decidieron cambiar todo. Entonces decidieron convertirse en esas piedras, ¿sí?, un corazón todo endurecido. ¿Sí? ¿Y qué dice el Señor en Oseas capítulo 5? Oseas 10, versículo 5. Por las becerras de Bet-Abed serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Amén. ¿Qué dice el 6? Y aún será él llevado a Siria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado, e Israel se avergonzará de su consejo. Listo. ¿Y qué dice en el versículo 7? O sea, es que ahí está una explicación. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. Amén. Entonces, ¿qué pasa? En Oseas, en el libro de Oseas, que es un libro que yo se les recomiendo que lo lean. En Oseas, Dios en el capítulo 1, ¿sí?, Él establece, ¿sí?, que el sacerdote, que es Oseas, vaya y busque y se haga, o sea, se case, se consiga una mujer que es impura, o sea, es una mujer prostituta. Leámoslo, capítulo 1, versículo 1. Palabra de Dios que vino a Oseas, hijo de Beeri, en día de Usías,
Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. 2. Sí, dos. El principio de la palabra de Jehová, por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Dios. Vea, cuando nos apartamos de Dios, fornicamos. Están fornicando. Ahora, leas el siguiente versículo. El 3 dice: Sí. fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaí, la cual concibió y le dio a luz un hijo. ¿Cómo se llamó ese hijo? Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, ¿Qué significa? porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Amén. Primero, Dios iba a enviar un castigo sobre Samaria, sobre el pueblo de Israel. Ya nosotros sabemos Israel a qué pertenece. Pertenece a las tribus del norte, ¿cierto? ¿Listo? Que es diferente a las tribus del sur. Y que Israel está conformado por las 10 tribus. ¿Vale? Y en ese momento Dios está estableciendo que por culpa de esa forma de hacer, de recibir el fruto del viñedo, porque si usted va a Israel, si usted va a Jerusalén, va a encontrar que la parte del norte es la parte fructífera y la parte del sur es la parte desértica. Entonces, por culpa de esa parte, entonces, va a decir, entonces, ¿qué hizo Dios? Dios establece, ¿sí?, el adulterio. Y le dice, ustedes están siendo adúlteros conmigo, entonces por ser adúlteros, entonces van a recibir este castigo. Número 1, el primer hijo, Jezreel. Ahora sigamos con el otro. Y dice: y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Amén. Dice: concibió ella otra vez Amén. y dio a luz una hija. Amén. Y le dijo Dios: ponle por nombre Lo Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que la quitaré del todo. Ah, ¿sí vieron? Entonces no me compadeceré más de la casa de Israel y la quitaré del todo. Del todo. Vayámonos entonces para Lucas capítulo 20. Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Amén. El 2. Y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Ahí nomás. Y es así como entonces en Lucas capítulo 20 versículo 1, mirando la K2 mesiánica, encontramos un día cuando Yeshua enseñaba al pueblo en el templo, anunciando las buenas noticias. Los principales Coanim y los maestros de la Torá, junto con los ancianos, vinieron a él. En el 2, dinos, ¿por qué semillat tienes que te autoriza a hacer estas cosas? ¿Quién te da esta semillat? ¿Quién te da? O sea, la autoridad de Dios estaba siendo juzgada ¿por quién? Por los sacerdotes, por los escribas, por los fariseos, por los mismos ancianos. ¿Cuántas veces algunos líderes, cuántas veces algunas personas han sido juzgadas por ustedes mismos? ¿Cuántas veces alguien va y nos juzga porque no han entendido el mensaje, porque creen que nosotros tal cosa? ¿Ven? Y es cuando viene aquella persona en el mundo que dice, ¿y usted no sabe quién soy yo? Y nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios y decirle, Padre, me están juzgando lo que le pasó a Elías, ¿cierto? Señor, me quiere matar. ¿Y qué le dice Dios? Ellos no saben que yo tengo, ¿sí?, un remanente, ¿sí?, que está dispuesto a dar la vida por mi palabra, por mí, que orará en sus rodillas. Amén. ¿Sí me han entendido hasta ahí? O sea, vamos solamente en injertar, o sea, sacar de la vid silvestre. Vamos en la vid silvestre. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Amén.
Vamos en la vid silvestre. Tenemos que saber por qué nosotros fuimos sacados de la vid silvestre. ¿Por qué? Ah, no, sí, yo salí de la vid silvestre, sí, pero ¿por qué razón? Porque perdimos, mi amado hermano. Porque si nosotros hubiésemos recibido todo el tiempo, si esta niña hubiese desechado el árbol, el fruto del árbol, sí, que no había sido aceptado por Dios, nosotros no estaríamos viviendo esta experiencia. Tendríamos otro conocimiento, otro entendimiento y otro saber ¿en qué? En Dios. ¿Por qué? Porque era Dios quien colocaba en nosotros todas esas cosas. Él nos estaba alimentando, Él nos daba de su sabio. Ahora tenemos que cambiarnos. Ahora tenemos que recibir, estamos recibiendo, o sea, en el mundo estábamos recibiendo, ¿qué estábamos recibiendo? La savia de esa vid silvestre, esa que el pueblo de Israel había decidido, ¿sí?, convertir ese viñedo frondoso en ese viñedo lleno de ¿qué? De cardos, espinos y todas esas cosas. Vayámonos entonces a Lucas capítulo 20, versículo 9. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Sí, 10. Dice: y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le dieran del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Siga. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Siga. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. Sí, ¿y qué más dice? Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. ¿Qué dijo el pueblo? Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, vengan, matémosle para que la heredad sea nuestra. Amén. Fíjense que hay cosas que muchas veces uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Esa heredad estaba maldecida, maldita. Sí, esa heredad prácticamente la habían convertido. Esa viña que estaba frondosa, que había plantado, ¿sí?, el dueño de la viña que la había plantado y después decidió dejarla para que otro la cultivara, para que otro le siguiera, para que aquel viniese a la iglesia a predicar la palabra, a traer el mensaje, a llevar el mensaje. Diferentes personas tomaron la decisión de no hacerlo y sí tomaron la decisión de venir y comerse la lana de la oveja, disfrutar la lana de la oveja, ¿sí?, hacer bienes, hacer otras cosas, ¿sí?, y vivir y disfrutar de lo que la oveja traía, cuando eso era para la bendición de la casa de Dios. Y viene después, miremos otra vez, volvamos otra vez a Oseas. Los castigaré con lo que desee. Y los castigaré cuando lo deseen, y los pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. ¿Qué más dice? Efraín es una ovilla domada que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, haré llevar yugo a Efraín, hará a Judá y quebrará sus terrones Jacob. Amén. Fíjense que Dios es un Dios que nos explica la palabra en todo sentido. Tenemos que ir al mensaje que tiene Dios con respecto a eso. Si nosotros miramos el versículo 10, en la K2 mesiánica dice: cuando yo desee, yo los disciplinaré, ¿sí?, y las naciones se reunirán contra ellos. ¿Para qué? Para disciplinarlos por sus transgresiones. Eso, si nosotros vamos y lo miramos en Romanos capítulo 11, ¿sí?, versículo prácticamente, miremoslo en Romanos capítulo 11, 16, dice: si las primicias son santas, también lo es la más restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. amén.
O sea, Dios es el que va a hacer, va a establecer. Ahora vayámonos a Oseas capítulo 12. Dice, Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron un pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Vea. Impresionante. ¿Cierto? O sea, todo lo van a perder. Todo. Pero todo lo que hagan lo van a perder. Quiero que entiendan este mensaje, mis amados hermanos. Cuando caminamos con el Señor, Él es el que va a cuidar. Es la sombra, ¿sí?, que no permite que el enemigo me quite lo que yo tengo. Es lo que me explica a mí el diezmo. Es lo que me explica a mí estar en la presencia de Dios. ¿Sí me han entendido hasta ahí? ¿Y qué sucede en el capítulo 13? Ahora vayamos a mirar el capítulo 13 de Oseas. ¿Qué dice el capítulo 13 de Oseas? 13 dice, cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Amén. O sea, también murió. Entonces Dios después viene con una restauración del pueblo de Israel, y es cuando viene ese momento en el cual vino Jesús, entró a la casa de Dios y Él permite que nosotros seamos injertados en esa vid. ¿Por qué razón? Porque el pueblo que estaba no lo recibió. Luego fueron desgajados de esa vid verdadera. Entonces fíjense que eso es una vid que ha sido transgredida, una vid que ha sido prácticamente dañada, una vid que tiene un fruto que es un fruto que no es bueno para nadie. ¿Ven? Ese fruto que es muy bueno. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios decide trasplantar esa vid. ¿Qué es lo que dice? ¿En dónde? En Romanos capítulo ¿qué? Capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Amén. Siga. Siga. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no saben que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina, esta palabra? ¿Y qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Amén. O sea, no han doblado la rodilla de Baal delante de Baal, ¿cierto? Listo. ¿Qué dice entonces el versículo 17? Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas. Amén. Y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Amén. ¿De qué? ¿De qué nosotros hemos sido participantes? De la raíz y de la rica savia del olivo. Amén. Bendición. Yo quiero llevarlos a ustedes, mis amados hermanos, a que ustedes empiecen a darse cuenta de algo que es importante. ¿Qué es importante, mi amado hermano? Nosotros estamos en la vid verdadera. Nosotros hemos sido injertados en la vid verdadera. Nosotros no estamos por fuera. Nosotros estamos en Él. Estamos en esa vid verdadera, mi amado hermano. O sea, usted está recibiendo ¿qué? La savia. ¿Y qué más dice ahí? La rica savia y del olivo silvestre. La rica savia. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros al ser injertados ahí, ¿qué hubo? ¿Qué hubo una necesidad? Una necesidad de que este pueblo, que era el pueblo escogido por Dios, que era donde estaba todo lleno de hojitas, de ramas y tal cosa, ¿listo? Dios dijeran no. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Oigan bien, ¿qué hizo Dios? Dios desgajó, quitó esas ramas, e injertó. Oigan bien, e injertó ¿qué? Las ramas que estaban en la vid silvestre, y entonces cambiaron la savia que estaban recibiendo de la vid silvestre, la cambiaron a
a esta rama viva y eficaz que da vida eterna. Pero ¿qué sucede, mi amado hermano, cuando usted es injertado? Yo le decía al Señor, bueno, Señor, ¿y por qué nosotros tuvimos que ser injertados? ¿Por qué nosotros no crecimos allá? O sea, como yo hago de pronto, cojo la semilla, la siembro y llega la mata y nace, ¿sí? O a veces cojo la semilla y la siembro como me pasó ahorita, ¿sí? Sembré unas semillas y no crecieron. Entonces le preguntaba yo a alguien, le decía, ¿por qué no crecieron las semillas? Y yo, porque de pronto la tierra no está preparada para eso, no es apta para eso. Entonces me puse yo a buscar el injertados, ¿sí? Espérame, ya lo encuentro, para poderles hablar sobre eso. ¿Qué hora es, mamita? Entonces quedamos en injertados para la próxima vez. ¿Listo? Para hablarles del injerto. De por qué nosotros fuimos injertados en esa vid verdadera. ¿Por qué nosotros no fuimos trasplantados? O sea, cojan la rama, sí, y llévela y trasplántela. Voy a adelantarle algo. ¿Por qué? Porque esta tierra, ¿cómo está? ¿Esta tierra está bendecida? Todo lo que usted va afuera, ¿qué? Usted va y trabaja, ¿y a quién le trabaja? Al inconverso, ¿cierto? Usted va y recibe el bien, recibe la remuneración de su sueldo, ¿de quién? Del inconverso. Luego ese dinero, ¿de quién es? Del inconverso, del mundo. Entonces usted tiene que llevarlo ¿a quién? A la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que esa presencia de Dios sea la que lo cubre de lo que verdaderamente le queda a usted, para que usted pueda disfrutarlo bien, para que usted pueda vivir siempre en armonía con Dios. Y esa es la diferencia que existe en nosotros los cristianos, los cristocéntricos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una forma de vivir en Cristo Jesús. Es un nuevo vivir, mi amado hermano. Es el nuevo estar en Él. La próxima vez cuando venga, les voy a hablar sobre el injerto. ¿Sí? ¿Por qué sucede que el injerto, teníamos que ser injertados? Porque la tierra esta no sirve. Yo cada vez que salgo a la calle, ahí me encuentro ¿qué? Cargos, espinos, alguien que me insulta, alguien que tal cosa, alguien que viene y me ofende. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo yo que tener? El poder del Espíritu de Dios, los ángeles que están prácticamente cortando. Yo me imagino, pobrecitos, están tan cansados, están cortando todo lo que me envían, todo lo que me hacen, la mirada que me echan y todas las cosas. Y yo, Señor, tu palabra dice esto. Yo me pego nada más a tu palabra, pero porque yo tengo que apegarme a la palabra de Él. Porque debo creer, debo tener la convicción y la certeza de lo que es así. Y esto, mis amados hermanos, vamos a empezar a entender por qué yo tengo que crecer a través de algo. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario eso? No porque me lo diga a mí el vecino, no porque me lo diga a mí el predicador, no porque me lo diga a mí, porque la palabra también me lo puede decir, pero es el Espíritu de Dios el que me trae la revelación de la palabra. Alguien decía que la palabra es muerta, fuimos trasplantados. ¿Qué es la diferencia que existe? ¿Sí? Yo cojo, pongamos, una mata en el campo allá, en la finca, ¿sí? Y me dice el tipo que está a cargo de la parte de lo que es el jardinero, me dice, sembrémosla acá. Pero hay cosas que me dicen, no podemos sembrarlas, tenemos que injertarlas. Y yo le decía, listo. Y es cuando yo vengo entonces a aprenderme esto. Y es cuando yo quiero llevarlos a ustedes la próxima vez que venga, la próxima charla, ¿sí? Hablamos sobre el injerto. Y vamos a ver por qué nosotros fuimos injertados, que parte de Martín tiene razón, ¿cierto? Pero vamos a hablarlo en ese momento y vamos a mirar qué parte es la que Dios muestra para que nosotros tengamos que haber sido injertados. Amén. Entonces cerremos los ojos. Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre. Gloria a ti, mi amado Dios. Padre, te damos gracias por este conocimiento que tú traes a nosotros, Señor. Un conocimiento que es para poder entender, Señor, el mensaje tuyo. Para poder comprender, Señor, tu obra, Señor. Y en esa medida que te comprendamos, Señor, poder magnificar tu presencia, poder vislumbrar tu gloria, mi amado Dios. Porque es que si yo no te conozco, mi amado Dios, ¿cómo te voy a honrar? ¿Cómo te voy a alabar?
¿Cómo te voy verdaderamente a traer a mi memoria cuando no te conozco, papito Dios? Y es lo que tú quieres, que nosotros te conozcamos. Entonces tú has puesto que nosotros, aquellos que traigamos el mensaje, la palabra, ¿sí?, ellos eduquemos al pueblo, o sea, le enseñemos al pueblo, pues demos la enseñanza para que el pueblo la tome, y tú en tu poder infinito, en tu gracia, en tu gloria, en tu espíritu, es el que hace que ellos adquieran ese conocimiento para poder verdaderamente crecer en ti, mi amado Dios. Permítanos seguir, Señor, la próxima vez poder traerte el mensaje para poder ir redondeando las cosas para que el pueblo empiece a darse cuenta, y hasta yo mismo me empiece a dar cuenta de hay cosas que muchas veces me he preguntado y tú me las estás respondiendo, Señor. Gracias, papito Dios. Gracias, mi amado Señor. Llévanos con bien, Señor, y cuídanos. Protégenos, Señor. Y permita que esta semana que viene, y la otra, y la otra, y la otra, podamos estar cada día más en ti, Señor. Que no nos apartemos de ti, mi amado Dios. Y que cada día estemos contigo más y más en la revelación de tu Espíritu. Amén, amén y amén.